Saludos, mi nombre es Wilmer Chavarro y vengo aquí, bueno, en esta ocasión a hablarles el día de hoy acerca de la producción de hidrocarburos en el marco de lo que son las Olimpiadas Juveniles de Hidrocarburos 2026. La producción, bueno, es un área, un sector de la cadena de los hidrocarburos que implica lo que es la extracción propiamente del hidrocarburo para ponerla en superficie y a partir de allí vienen varios procesos. Entonces vamos a empezar a ver un poco sobre lo que es el sector aguas arriba de la industria de los hidrocarburos. Allí tenemos la primera etapa, que es la exploración. En esta etapa de exploración vamos a estar trabajando con lo que son estudios geológicos y sísmicos. Eso nos permite conocer desde la superficie la posibilidad de que haya recursos de hidrocarburos en el subsuelo. Allí se hacen las investigaciones y seguidamente pasamos a lo que es la perforación exploratoria. En la perforación exploratoria vamos a entrar hacia la formación geológica de interés y de esta manera poder identificar si esa área, esa zona que estamos perforando tiene el hidrocarburo. Una vez que conocemos que existe la presencia del hidrocarburo, entonces pasamos a lo que es la etapa de evaluación de yacimientos. En la evaluación de yacimientos, entonces vamos a hacer diferentes perfiles, que es simplemente como registros de lo que está ocurriendo allá abajo. Para eso se utilizan tecnologías, sensores, diferentes tipos de señales, y con esas señales lo que se obtiene como resultado se hace el análisis y eso nos permite ir a un proceso de cuantificación de reservas, donde a través de métodos estadísticos podemos nosotros identificar el contenido de hidrocarburos que existe en un área determinada. Ahí se habla de reservas probadas, reservas probables, reservas posibles. Y en ese caso, en el caso de Venezuela, pues tenemos más de 300.000 millones de barriles de petróleo certificados y eso es la certeza mayor de que tenemos el hidrocarburo. Ya hay otros valores estadísticamente que uno puede identificar como la probabilidad o la posibilidad y eso daría un rango mucho mayor de hidrocarburos, pero siempre se trabaja con las reservas probadas. De allí entonces vamos a procesos de certificación donde se termina de hacer la identificación de las reservas que existen y eso entonces ya pasamos a la etapa de producción. Cuando nosotros certificamos nuestras reservas, ya tenemos los yacimientos, ya tenemos los campos y empezamos a desarrollar la producción. En las etapas de producción, entonces vamos a tener lo que es este tipo de estructuras, estos se conocen como balancines, pero hay otro tipo de mecanismos de bombeo que se emplean. Se instala la facilidad petrolera para extraer el hidrocarburo, de ahí pasamos a lo que es la separación y el tratamiento de fluidos, donde vamos a darle un primer manejo, un primer tratamiento a ese hidrocarburo con los fluidos que salen del yacimiento para acondicionarlo y llevarlo, transportarlo y recolectarlo para lo que va a ser la comercialización, el traslado final, el destino final, vamos a decir, de este hidrocarburo. Seguimos. La integración de la cadena de valor de producción de hidrocarburos. En primera instancia, había mencionado el tema de la evaluación de los yacimientos. En este caso, nos interesa saber cuánto hay. Y eso es cuantificar el recurso. Para eso, bueno, mencionaba el tema de los estudios con diferentes herramientas, software, aparte de las herramientas que se utilizan, que se corren en los pozos, y eso nos va a permitir hacer el análisis y cuantificar esa base de recursos. Luego de allí, tenemos que pensar en cómo se va a mover ese hidrocarburo. Ese hidrocarburo lo podemos mover en la medida que conozcamos cómo es la energía de ese yacimiento. ¿Cuáles son los elementos que la componen, que pueden ayudarnos a extraer el hidrocarburo? A partir de eso, entonces, identificaremos y desarrollaremos cómo se va a buscar. Eso implica
el diseño, la arquitectura y el levantamiento del hidrocarburo, que no es más que construir los pozos con los cuales vamos a extraer el hidrocarburo y sabiendo cómo es nuestro mecanismo de producción, cuáles son los elementos desde el punto de vista energético que tenemos, diseñamos el mecanismo de levantamiento correspondiente. Regresamos. Pasamos a la producción en el pozo, donde tenemos el cómo se opera. Sabiendo todo lo anterior, entonces debemos nosotros pasar a un proceso de extracción. En ese proceso de extracción necesitamos controlar los parámetros, las variables que existen allí para tener un rendimiento óptimo de nuestros pozos. De esa manera entonces se hace ese diseño y con el fluido que extraemos en superficie vamos a la etapa de recolección, manejo de fluidos, donde vamos a poder cuantificar en primera instancia lo que estamos produciendo. Allí debemos concentrar los fluidos que se están produciendo y eso lo llevamos a un proceso de acondicionamiento, separación primaria. Con esa separación y acondicionamiento lo vamos a tener ahora el hidrocarburo en condiciones de comercialización o en ciertas condiciones de calidad que requerimos para procesos siguientes. Allí en la última etapa es la que nos va a permitir, digamos, monetizar ese hidrocarburo, ese recurso que estamos extrayendo, donde vamos a hacer la medición fiscal, el almacenamiento y la transferencia. Eso es ya determinar esas condiciones de calidad para poder transferirlo a la siguiente etapa. Esa es la generalidad. Vamos ahora a entrar un poco en detalle en las diferentes etapas. ¿Okay? Vamos acá con lo que son los mecanismos de empuje natural en el yacimiento de petróleo. ¿Okay? Más adelante hablaremos del gas, el gas seco. En el caso de estos yacimientos, hay diferentes mecanismos. Ellos pueden actuar de manera quizá aislada, dependiendo del tipo de yacimiento que tengamos, o pueden trabajar en conjunto diferentes mecanismos. O haber uno que predomine sobre otro, ¿no? Eso también ocurre. El primer mecanismo es el empuje por gas en solución. En esta imagen que está aquí podemos ver nosotros un microporo donde hay pequeñas burbujas. Realmente eso es gas que está diluido junto con el líquido. A medida que nosotros vamos produciendo, ese gas se va expandiendo y ese gas entonces nos va a permitir darle una energía para poder sacar el hidrocarburo. Luego tenemos el empuje por capa de gas. En este caso se presenta literalmente una capa de gas en la parte superior de ese yacimiento, que también por la alta presión se encuentra a una condición comprimida y en la medida que nosotros vamos produciendo nuestro pozo y va cayendo la presión, esa capa de gas se va expandiendo. Eso también nos va a ayudar a generar una presión sobre el hidrocarburo y nos facilita la extracción hacia la superficie. El tercer mecanismo es la expansión, mecanismo de empuje por expansión de roca a fluidos. ¿Okay? En el caso de los fluidos, bueno, tenemos un mecanismo similar a esto, ya hablábamos del gas que se expande, pero también puedes tener el agua que también va a sufrir, aunque es parcialmente incompresible, pero a condiciones muy altas de presión, ella se puede comprimir un poco. Entonces, esa expansión nos va a ayudar. Y por otro lado está el tema de los poros, la roca como tal, ¿no? La roca tiene o se forman pequeñas grietas, los poros se van a compactar también en la medida en que nosotros vayamos produciendo, va saliendo el hidrocarburo y a la vez el peso de toda esto se llama soterramiento técnicamente, pero es el peso de la columna de roca que está desde la superficie hasta el fondo, va a presionar y eso va a hacer que esto haga como una especie de la roca, como que se pueda comprimir, como una esponja. Entonces, en la medida que se va comprimiendo, ayuda a expulsar ese crudo y bueno, va a fluir, pues también ayudarnos como un mecanismo para empujar el crudo hacia el pozo y posteriormente a superficie. El tercer mecanismo es de empuje hidráulico y tiene que ver con acuíferos. La presencia de acuíferos, un acuífero es como, digamos, un río
un río que vamos a conseguir en algunos yacimientos de manera activa. Esos acuíferos van a empujar nuestros fluidos dentro del yacimiento. Entonces, nosotros podríamos estar produciendo petróleo, ¿verdad? Y el espacio que va dejando libre el petróleo al irlo sacando del yacimiento va a ir siendo reemplazado por el agua. Entonces, nos ayuda a ir empujando a ese hidrocarburo también. En líneas generales sería como una explicación un poco simplificada del asunto. Luego tenemos aquí lo que es la segregación gravitacional, que sería este último mecanismo de producción en yacimientos de petróleo o de empuje natural en yacimientos de petróleo, donde por un tema de densidades básicamente hay una migración del gas como tal y el crudo va a ir fluyendo por diferencia de densidad hacia abajo y eso nos ayuda también como un mecanismo para nosotros poder posicionar nuestros pozos en la mejor ubicación y obtener, bueno, esa producción de hidrocarburos. Entonces, estos elementos que están acá se pueden combinar también, como les decía inicialmente. En el caso de los yacimientos de gas seco, ya yo les hablaba en la lámina anterior de que el petróleo también tiene gas, ¿ok? Puede haber gas que está allí en solución, todo esto está como asociado. Pero también hay este tipo de yacimientos donde no hay hidrocarburo líquido, sino que vas a tener hidrocarburo en forma de gas. Este tipo de hidrocarburos también tiene sus propios mecanismos predominantes, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la declinación de presión que nos ayuda a la expansión del gas propiamente. Aunque nosotros vamos a estar sacando ese mismo tipo de hidrocarburo, el hecho de que él se vaya expandiendo al disminuir la presión nos va a ayudar también a empujarlo hacia la superficie de manera natural. Luego está la expansión de agua con nata y reducción del volumen poroso. Es similar a lo que vimos en la anterior. Tenemos el agua que nos va a ayudar y la compresibilidad de la roca como tal, formación de grietas, todo esto nos ayuda a extraer el hidrocarburo. Y finalmente tenemos el empuje hidráulico, igualmente similar al caso anterior. Aquí vemos una ilustración donde ese acuífero que está por acá nos va a ayudar a empujar y de esa manera logramos extraer el gas. Al conocer entonces el mecanismo el mecanismo natural del yacimiento, energético del yacimiento, entonces vamos a pasar a lo que es la perforación y la completación de los pozos. La trayectoria de los pozos la vamos a definir en función de ese conocimiento que tenemos de la formación de la roca como tal, del subsuelo. Eso nos va a decir qué tipo de pozo debemos hacer. También nuestras expectativas, los estudios que hagamos nos van a decir, bueno, puedes hacer una perforación de tipo vertical, como en este caso, y eso tenemos un menor contacto con la formación, es un diseño relativamente sencillo, pero pues igualmente cumple los objetivos, ¿no? Tenemos también por otro lado la perforación direccional. Hay diferentes de maneras de hacer este tipo de perforaciones direccionales, pero nos ayuda a ubicar algunos objetivos específicos en subsuelo. Y por otro lado tenemos la perforación horizontal, que en el caso de Venezuela es muy utilizada, por ejemplo, en la zona de la faja petrolífera en el suroriente del país, ¿no? Entonces, allí la perforación horizontal se busca que haya un contacto mucho mayor entre la zona que está expuesta, digamos, al pozo en comparación con el área que podríamos tener en un pozo vertical en el mismo lente, ¿okay? Entonces, eso sería básicamente por encima el tema de los pozos. De allí, entonces, vamos a lo que se llama la completación, que implica el aislamiento y el control del pozo como tal, asegurar las condiciones de seguridad también para poder producir. Allí nosotros tenemos algunos elementos clave, la tubería, el revestimiento, algunas empacaduras que nos permiten aislar, válvulas de seguridad y bueno, toda una serie de elementos que son los que nos van a ayudar a tener las condiciones para que ese pozo produzca.
Luego de eso está el cañoneo. Este revestimiento del cual les hablaba es como un encamisado, ¿ok? Es un encamisado. Tenemos cemento, tenemos tubería, tenemos varios elementos allí. Pero entonces imagínense que eso está cerrado, completamente cerrado, y no podemos tener aún la comunicación hacia el pozo como tal del hidrocarburo. Entonces, para eso procedemos con lo que es el cañoneo. Ese cañoneo implica la generación de un impacto que va desde adentro del pozo con unos dispositivos explosivos y los canalizamos hacia adentro de la roca. ¿Okay? Entonces vamos a atravesar nuestra zona del revestimiento y vamos a poner en contacto para producir. También existen casos en los cuales no es necesario, dice la producción alternativa, tubería ranurada. Dependiendo de las condiciones de la roca como tal, pues también pudiera darse el caso que no tengamos que generar el cañoneo, sino que producimos con una tubería que tiene unas ranuras. Esa es una de las posibilidades. Hay otras tecnologías también que se utilizan. Ahora vamos a lo que sería esos métodos de levantamiento artificial que mencionaba en las primeras láminas, que depende de la energía, ¿no? Siempre hablamos de la energía del yacimiento, y cuando tenemos una capacidad natural del yacimiento que es insuficiente para nosotros poder extraer de manera natural el hidrocarburo, entonces requerimos la utilización de métodos de levantamiento artificial. Son básicamente bombas que nos ayudan a extraer el hidrocarburo. Por un lado está el bombeo mecánico, que son, un ejemplo son los balancines bastante conocidos. Adicional, bueno, tenemos lo que es el levantamiento artificial por gas. En el levantamiento artificial por gas, nosotros inyectamos un poco de gas y eso nos ayuda a hacer que nuestra columna del petróleo, en este caso, sea más ligera y suba, ¿no? El bombeo electrosumergible tiene lo que se llaman etapas, son como dispositivos que van uno sobre el otro y con un motor él va rotando y ayuda a sacar el hidrocarburo. Y finalmente, el bombeo por cavidades progresivas, que es como una especie de tornillo. Un tornillo en el cual al contactarlo con los fluidos del yacimiento, él va moviéndose y va sacándolo hacia la superficie. Cada una de ellas, bueno, tiene sus aplicaciones, tiene sus mecanismos específicos y también obedece pues, a las condiciones específicas de cada zona. Eso siempre hay que estarlo monitoreando, hay que estar evaluando las condiciones en las cuales está produciendo para poder tenerlo en unas condiciones óptimas. Cuando estamos produciendo, entonces, tenemos que hacer esa gestión que les mencionaba ahorita de los métodos de levantamiento artificial, que es ir viendo, ajustar cualquier elemento allí durante el proceso de extracción, pero también hay que ir estudiando cómo se están comportando nuestros fluidos en el yacimiento. Allí, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, si tiene arena que está migrando hacia la zona del pozo, entonces vamos a tener una especie de taponamiento que no nos va a permitir tener una buena productividad u otros fenómenos que se puedan presentar. Entonces, ese tipo de fenómenos hay que estarlos estudiando, hay que hacer un monitoreo con sensores en tiempo real de la presión, de la temperatura, correr algunos registros, ir evaluando la producción. Y dependiendo de lo que ocurra allí, pues tendremos que hacer lo que se llama estimulación de pozos también, para recuperar la productividad en determinados momentos de la vida productiva de ese pozo y tratar de extender esa vida productiva lo más posible para maximizar nuestros recursos. Allí entonces existen los métodos químicos que pueden ser, se conoce como reactivos o no reactivos, también se utilizan ácidos o hay algunos tipos de químicos que no tienen ese poder acidificante, pero también nos ayuda a mejorar las condiciones del pozo. Y por otro lado están los métodos mecánicos, como el caso del fracturamiento de las rocas, ¿no? Entonces ahora ya tuvimos la producción, pasamos entonces a recolectar en superficie el hidrocarburo que extrajimos.
Allí entonces vamos a tener presente lo que son nuestras líneas de flujo. Estos serían los diferentes pozos, los cabezales de los pozos, ¿ok? Que están entrando a una zona donde se van a combinar, digamos, los fluidos se van a mezclar, que serían los múltiples de producción. Eso es la red de tuberías que va a tener la mezcla trifásica, o sea, todo lo que vamos a estar extrayendo de ese pozo, vamos a verlo por aquí, lo vamos a canalizar a través de los múltiples de producción. Y por otro lado, combinado en esta etapa están las pruebas de pozo, donde tenemos que hacer un desvío temporal de la producción de cada pozo para poder medir cuánto se está produciendo. En esta etapa vamos a conocer entonces esa producción, el aporte que está generando cada una de estas unidades para nuestra corriente de hidrocarburos. De ahí vamos a seguir a una etapa siguiente en la cual debemos separar en primera instancia esos fluidos que están allí entrando en la corriente ya de producción de todas las unidades. Entonces hay este tipo de instalaciones, de facilidades que son tanques de separación y con cierto tiempo que dura esos fluidos pasando a través de este sistema, nos ayuda o nos permite que los fluidos se separen, ¿sí? Esa separación, entonces vamos a obtener el gas por un lado y luego los fluidos, en este caso líquidos, como pudiera ser el petróleo y el agua, se van a separar también por densidad. Allí vamos a lograr extraer por un lado el petróleo y por otro lado vamos a tener el agua libre, ¿okay? El agua libre porque también puede haber agua de manera mezclada con el hidrocarburo que no se separa fácilmente. Eso es lo que se conoce como emulsiones. Entonces hay crudos que están emulsionados y tienen un poco de aceite y agua. Una vez que nosotros obtenemos por la parte superior el gas, entonces requerimos comprimir ese gas para poder aprovecharlo. Y vamos por unas líneas donde pudiera ser que vamos a aprovechar el gas reinyectándolo al yacimiento. Se puede también utilizar como combustible o enviar a plantas de gas natural para su procesamiento y comercialización final. En otros casos ya tenemos lo que es la emulsión. Decíamos que habíamos separado el agua libre en el separador primario, pero también esa emulsión, esos crudos que tienen aceite y agua, necesitamos separarlos porque nos interesa tener un crudo libre de agua. Entonces realizamos tratamiento electrostático, por un lado, y por otro lado, la aplicación de algunos tratamientos químicos que se llaman demulsificantes. Con eso, entonces, vamos a separar nuestro crudo y vamos a tener un crudo ya en especificación comercial. Y el agua que extrajimos va a unirse con la corriente que sacamos de agua libre. Esa agua finalmente también recibe un tratamiento. Esa agua no se puede disponer, simplemente tomarla y llevarla a alguna condición, un río, eso es prohibido además, ¿no? Es un delito ambiental. Entonces hay que generar todas unas condiciones de operación para que esa agua que salió sea clarificada en superficie. Y una vez que pasa por ese proceso de clarificación, vamos a extraer, vamos a tratar de limpiarle todas las impurezas, cualquier mínimo de hidrocarburos que pueda estar allí contenido, extraerlo, y el agua podemos entonces, por un lado, reinyectarla en algunos yacimientos, por ejemplo, que tengan proyectos de inyección para mantener presiones, mantener esa energía de las que le hablaba al inicio, o también pudiera ser dispuesta para uso industrial, en múltiples procesos a nivel industriales, tanto dentro de la industria como de la industria del hidrocarburo como afuera, pudiera ser empleada este tipo de agua debidamente tratada. Y bueno, ya para finalizar, vamos a lo que es la medición fiscal, el almacenamiento y la transferencia. En este punto es en el cual ya vamos a nosotros terminar de identificar, medir precisamente cuánto es el hidrocarburo en condiciones de comercialización que tenemos, o
ese hidrocarburo que va a pasar a una etapa, por ejemplo, de refinerías, mejoradores, todo eso lo vamos a tener acá. Requerimos para la fiscalización unidades específicas que nos permiten hacer o chequear el volumen exacto, la calidad y los grados API, el contenido de sedimentos y agua que puede estar presente allí. Hay unos límites que se deben tener en cuenta cuando se trata de comercialización o cualquier otro proceso. Y bueno, finalmente ese crudo es bombeado a líneas de transporte, oleoductos, terminales, refinerías, muelles para ser llevados hacia buques. Y bueno, ya esto sería básicamente el tema de lo que corresponde al sector aguas arriba de la producción. Por aquí pues les dejo un pensamiento. Nuestros recursos petroleros son el patrimonio de las generaciones futuras. No podemos permitir que una empresa extranjera decida cuánto producimos y a qué precio, mientras nuestro pueblo vive en la miseria. Esto lo dice esta persona, Mohammad Mossadegh, en 1951. Gracias por su atención.